En el día de hoy quiero que revisitemos una historia que la hemos escuchado 1574 veces. Hoy será la 1575. Y es mi deseo que el Señor le hable y que usted salga de acá bendecido. Amén. Vamos a primera de Samuel capítulo 17. Vamos a estar predicando sobre la batalla de David y Goliat. Yo creo que no tengo que hablarle mucho de quiénes eran ellos, porque ustedes todos saben quién es David y Goliat, sí o sí. Muy pocos amenes, pero está bien. El título del sermón es La victoria en la fuerza de Dios, no en la nuestra. La victoria está en la fuerza de Dios y no en la nuestra. Siempre me gusta hacer un trasfondo, no sé, no voy a hacer el trasfondo, pero siempre me gusta igual, ya por costumbre. Amados, ustedes saben, en el capítulo 16, el capítulo anterior, David es ungido como rey. Es cuando se reúnen todos los hijos de Isaí, el profeta Samuel ve al primogénito de Isaí y dice: este es el que Jehová va a ungir como rey. Y el profeta se equivocó. El Señor le dice: no mires ni lo alto ni su parecer, porque el hombre mira lo de afuera, mas Jehová mira el corazón. Y el padre, Isaí hizo pasar a todos sus hijos y el Señor le decía a Samuel: ninguno de esos son. Y Samuel le dice a Isaí: ven acá, y tú no tienes más hijos, porque es que ninguno de estos es. Y dice Isaí: bueno, queda el más pequeño, el de los mandados, el que siempre hace ¿cómo dicen ustedes mandado? ¿Ustedes dicen mandado es? El que siempre hace la diligencia, los mandados, muchachos mandados, en verdad. Él no cuenta mucho. Lo tengo ahora cuidando las ovejas. Queda ese. Y Samuel le dice: hey, tráelo, porque no nos vamos a sentar hasta que él no llegue. Y efectivamente, cuando llega el muchacho, un muchachito era, cuando llega, el Señor le dice a Samuel: ese es el rey que ha de gobernar Israel. Y bueno, ungen a David y colorín colorado, se acabó el cuento. Rey David, lo ungieron como rey. Negativo. Después de ese evento pasaron entre 15 y 20 años, amados. Dios hizo una promesa, Dios ungió al muchacho como rey, pero después que lo ungieron, para atrás cuida oveja. Muchacho mandado, vaya para atrás cuidar su oveja. A volver otra vez al oficio. Pues resulta que los filisteos y los israelitas, que todavía al sol de hoy están peleando literalmente por tierra, literalmente, pues estaba uno en un valle y estaba uno en una montaña y el otro en otra montaña, e iban a pelear. Estoy aquí parafraseando porque es mucho contenido. Iban a pelear. Y el padre de David, Isaí, llamó a su muchacho demandado para que fuera y le llevara a sus hermanos mayores que estaban en la guerra, para que les llevara comida y para que de igual manera les deje saber a Isaí, el papá de David, si estaban bien. Entonces, el muchacho demandado hace lo que su padre le dice y va a ver cómo están sus hermanos. Amén. Todo bien hasta el momento. Miren, hay unos pasajes bíblicos que voy a compartirles, voy a leerlos, no todos, pero los voy a leer porque son clave de lo que quiero compartir, de lo que quiero y creo que el Señor nos está ministrando en el día de hoy. Primera de Samuel capítulo 17. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén. Diga conmigo, efrateo de Belén, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Quiere decir, mira a ver si están bien y tráeme algo que confirme que ellos están bien. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque todavía era pastor, el que había sido ungido rey, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyendo, ya casi termino, téngame paciencia. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta. Aleluya.
Ustedes han escuchado esta historia muchísimas veces, ¿sí o sí? Se la saben ya. ¿Se la saben, sí o no? Pues nos podemos ir entonces. Miren, amados, la Biblia nos está dando detalles sobre Goliat. Nos da detalles sobre el trasfondo de David. Nos da detalles de lo que está aconteciendo. Y los detalles son clave para que usted entienda la magnitud de la situación en la que se encontraba el pueblo. Para que usted sepa, Goliat en estatura era aproximadamente 2 metros y 9 pulgadas. O sea, quiere decir que eran 9 pies y 6 pulgadas de alto. El tipo era alto, lo primero. La malla que él tenía en el pecho, lo que él tenía acá, pesaba 125 libras. Imagínese usted cargar, ustedes que la mayoría acá trabajan en construcción, cargar, qué sé yo, ¿cómo se llaman? Los shingles, la cosa del techo, que usted tiene que subirla así por la escalera. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llaman los shingles en español? Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Usted se lo pone acá y sube con eso. Eso no pesa 125 libras. Pero usted sabe que llevarlos después de un momento se pone cansón. Es más, usted agarra algo de qué sé yo, agarra esta botella de agua así un ratito y se le cansa el brazo. 125 libras no es paje coco, decimos en Dominicana, es pesado. Encima de eso, las grebas que tenía en las piernas pesaban entre 6 y 11 libras. Vayan sumando ahí, 125 más 11, 136, ¿verdad? 136 libras lleva el tipo. Entonces la jabalina que llevaba pesaba 9 libras. 136, 9, 145 libras. Y encima de eso, la punta de la lanza pesaba 15 libras. ¿Cuántas libras llevamos? ¿Cuántas llevamos? 145. ¿Y 15? 160 libras. El casco pesaba unas 5 libras. El tipo estaba cargando, nada más en peso, el tipo llevaba casi 170 libras encima. Usted puede saber ya o sea, ¿ustedes veían Dragon Ball Z? Cuando Piccolo se quitaba la malla, ¡pah!, que caía. Bueno, para que tengan una idea, el pastor hablando de Dragon Ball Z. Es para que entiendan la referencia. El tipo tiene una armadura literal que pesa, seguro que pesaba más que el mismo David, solamente la armadura. La Biblia te está diciendo contra quién iba a pelear. Y también te hace énfasis de dónde venía David. David venía de Belén, de una tierra pequeñita, muy menospreciada. Incluso Jesucristo también viene de allí. Y el profeta Miqueas dice en una profecía diciendo: hey, Belén, tú eres la más pequeña de las ciudades, eres la más insignificante de las ciudades, pero de ti saldrá el Salvador del mundo. Estoy parafraseando la profecía para que me entiendan. La Biblia nos está diciendo que David era demasiado insignificante. Ni siquiera el trasfondo de David tenía alguna valía. No había ningún tipo de mérito en él para él asumir la posición que estaba asumiendo a la hora de enfrentarse al gigante. ¿Me siguen? Y te está haciendo énfasis que Goliat, no solamente el tipo es alto, el tipo es inmensamente alto y es un tanque de guerra móvil el tipo, literalmente. Y yo quiero que usted entienda lo primero que les voy a traer, el primero de los puntos, si lo encuentro, claro, porque aleluya. ¿Y dónde estás tú, mijo? Satanás, Jehová te reprenda. Amados, es importante que entendamos que David no era un guerrero. David era un simple mensajero, no era un soldado. Si usted se lee los versículos 12 y 13 que les mencioné, nos dice: David era hijo de un hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí. O sea, te está diciendo, David tenía un trasfondo tan insignificante que viene de, qué sé yo, piensen ustedes en un sitio en su país que no sea tan popular y que no se espere absolutamente nada bueno. Pero no lo digan para no ofender a nadie. Pero todos tenemos lugares, a mí me viene uno a la mente, de una vez me viene uno a la mente. Pero no lo voy a decir para que no sea una ofensa, pero ustedes saben que hay lugares que uno ni siquiera considera.
Nos está diciendo David era un simple mensajero. David no provenía de una familia que por lo menos haya algún soldado, qué sé yo, para tener la referencia. Bueno, el tío fulano era soldado, el tío fulano, nada de eso, absolutamente nada. Y lo último que David tenía era ser héroe. Sin embargo, a él fue a quien Dios escogió. Amados, y Dios a menudo elige lo improbable. Dios elige lo que uno menos está esperando para hacer algo grande. Porque al final del día, Dios quiere que entendamos que la gloria debe ser de Él. Y cuando la Biblia nos está mencionando todo esto concerniente a Goliat, lo hace para que el lector entienda que no había un escenario posible donde David venciera. David era el menor de sus hermanos. Era tan pequeño que ni siquiera lo consideraron a la hora de ungirlo como rey. Cuando Samuel llegó a la casa de su papá y le dijo, el Señor va a levantar a uno de los hijos tuyos como rey, David ni siquiera estaba en la casa. O sea, no era ni siquiera un pensamiento. El profeta Samuel tuvo que decirle, ven acá, y tú no tienes más hijos. Ay, yo tengo uno ahí que está cuidando las ovejas. Ese. El menos probable, amados. Y lo que yo aprendo de esta parte es que nuestra apariencia o nuestra posición a Dios no le importa, honestamente. Incluso no importa cómo tú te veas. Yo sé que a veces nosotros nos vemos como muy insignificantes porque pensamos en todas las desventajas que tenemos, específicamente aquí en esta nación. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Qué sé yo cuál es la desventaja que usted tiene? Si yo, no sé, por decir un ejemplo, no sé contar, nada más cuento hasta 10. O qué sé yo, usted piense en la desventaja que le viene a la mente ahora. Cuando en realidad Dios está buscando personas que simplemente estén dispuestas. A veces nosotros, ustedes me escuchan decirle mucho esto, nos descalificamos simplemente por nuestro trasfondo. Simplemente por la realidad que nosotros hemos experimentado y hemos vivido. Dígame amén, no se me queden callados, no me digan ni qué. Usted sabe que todos los días usted batalla con pensamientos y usted se cuestiona a usted mismo. ¿Y por qué Dios puede hacer esto o por qué yo puedo hacer aquello si mi realidad es la siguiente? Y yo quiero que usted entienda que tu realidad nada tiene que ver con lo que Dios puede hacer contigo. Absolutamente nada. Porque Dios no tiene ninguna limitante. Y Dios puede usarte para el más grande de los propósitos. Ustedes ven esas grandes empresas, por ejemplo, Apple, que es una de las empresas más caras hoy en día, comenzó en una marquesina literalmente. Y a veces uno menosprecia su inicio porque es pequeño e insignificante. Sin embargo, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Es solamente tener la disponibilidad y la disposición de permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Así que, amados, por favor, renuncie a ese espíritu de autodescalificación. Usted siempre se está descalificando. Todos nos estamos de manera constante descalificando. O por Y. Dígame amén duro. Yo me estoy descalificando. Yo siempre me descalifico. Siempre. Sin embargo, papá Dios nos tiene aquí, nos trajo con un propósito. ¿Qué hay que hacer? Tirar para adelante y seguir a ver hasta dónde Él quiere que lleguemos. Pero amados, por favor, quiero que formateemos el chip que tenemos mental y paremos con las autodescalificaciones. Amén. Paramos con las autodescalificaciones. David no se veía como un guerrero. David no era un guerrero. Era un simple pastor de ovejas. Otra cosa que quiero que usted entienda es que ya Dios te ha dado lo necesario para tú ser o llevar a cabo el propósito para el que Dios te ha determinado que hagas y lleves a cabo.
Cuando David escuchó las palabras del filisteo, de Goliat, él dice, pero ¿y quién es este hombre, hermano? ¿Pero y cómo así? Este incircunciso está diciendo, este no está en el mismo pacto que estamos nosotros. Él no tiene la misma cobertura que nosotros tenemos. Y está retando al escuadrón del Dios vivo. Nosotros todos estamos bajo un pacto de protección. Dios hizo pacto con nuestros antepasados. Y Dios ha prometido que nos va a guardar. Dios ha prometido que el que nos maldiga los va a maldecir. El que nos bendiga nos va a bendecir. Yo estoy aquí añadiendo, parafraseando, pero para que usted entienda lo que implica ser incircunciso. Este tipo no está bajo la cobertura que estamos nosotros. ¿Y quién es él para retarnos? Y David, lleno de confianza, va donde el rey y le dice, hey, no se turbe su corazón. Si ustedes, balsa de manganzones, no están dispuestos a ir a pelear con él, yo voy. Yo peleo con él. Eso es lo de menos, porque yo sé a quién yo le sirvo. Entonces yo quiero que usted entienda, amados, que Dios te ha dado lo que necesitas para poder pelear. Dice el versículo 40 que David escogió su cayado pastoral porque era pastor y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Tus dones o el talento que tienes, pueda que para ti que lo tienes sea insignificante. Sin embargo, lo que Dios te ha dado, por más pequeño que sea, lo que tienes es el recurso que Dios puede utilizar para traerle gloria a su nombre. Dios puede maximizar absolutamente lo poco que tienes y llevar a cabo sus propósitos. Y tú no necesitas lo que otros tienen. Tú no necesitas hacer las cosas como otras personas las hacen. Les digo por qué le hago la salvedad. Porque en los pasajes anteriores, en el 38, Saúl le dice a David, ok David, tú vas a ir a pelear con Goliat. Tú no eres soldado, tú no tienes experiencia de guerra. Ven, ponte mi armadura. Y David se pone la armadura de Saúl, lo que es honestamente, con respeto a Saúl, una estupidez grandísima. Porque la Biblia nos dice que Saúl era el más alto de los que no había en Israel uno más alto que Saúl. Y cuando la Biblia describe a David, lo que te dice que era un joven hermoso de bello parecer. Es lo que te está diciendo. Era un muchachito. Yo le voy a poner a Misael, mi saco. Primero, no tiene sentido, pero igual, pues hay que obedecer al rey. Vamos a ponernos la armadura de Saúl. Y dice la Biblia que después se puso su espada también y trató de caminar y dijo, yo no puedo con esto. Yo no puedo pelear como tú peleas. Yo no puedo hacer las cosas como tú las haces. Si yo a usted un día lo pongo a predicar, usted no puede predicar como yo predico. Usted no puede hacer las cosas como las hace el otro, ni contar con los recursos de otro. Tienes que contar con lo que Dios ya te ha dado, con lo que ya ha puesto en tu mano. ¿Usted está entendiendo? Yo no puedo venir aquí, Christopher, espérate, Ashley, déjame tocar. Voy a hacer un desastre, yo no toco esto. No, voy a intentar con la batería ahora. Yo no sé tocar batería, yo no sé tocar piano, yo no canto tampoco. Ahora dame un micrófono y te predico. Eso yo creo que lo sé hacer. ¿Me entienden? Cada quien en lo que puede moverse. Sin embargo, el texto nos está diciendo que automáticamente David se ofrece, ya le quieren decir cómo hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, me ofrecí a pelear con el gigante. Bueno, si vas a pelear con él tienes que pelear así, de esta manera. Y lamentablemente, usted no lo ve en el pasaje, yo se lo voy a revelar ahora. Goliat quería que alguien peleara con él y la Biblia te describe la armadura de él, porque el combate, ven acá Jorge, el combate era un combate mano a mano. Lo que Goliat estaba esperando, lo que Goliat estaba esperando era que el guerrero que Israel llevara fuera a pelear con él ahí. Vámonos aquí mismo, saca tu espada y vámonos a la espada, al puño, lo que sea.
Imagina yo con este manganzón peleando. ¿Usted cree que yo voy a pelear con él al puño tan grande? No. Si yo no fuera cristiano, yo lo primero que hago es buscar una piedra y pegársela en la cabeza. Porque Jorge es grande. ¿Me están entendiendo? Y en comparación de lo que Goliat está diciendo, tráeme a uno que venga a pelear conmigo, que soy guerrero. Porque en esos tiempos se peleaba, no era como ahora que se tiran tiros. Ahora es ahí mismo espada. Vámonos a la espada ahí mismo el que gane. Y la Biblia te dice, Goliat era tan inmenso que solamente la armadura de él pesaba 170 libras. ¿Quién iba a poder pelear con un hombre así? Mírenlo bien, Goliat. La expectativa de Goliat era que alguien iba a pelear como él sabe pelear. Y el pueblo estaba cayendo en la trampa del enemigo. Querer pelear como el enemigo sabe pelear. Vamos a ir al terreno de él a pelear como él pelea. ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo ganas? Cuando tienes batallas. Cuando tú estás enfrentando una situación en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu realidad. Si te vas al campo del enemigo a tratar de pelear como él pelea, vas a perder. Si escuchas consejos de personas que te dicen cómo pelear porque a ellos les funcionó así, muy probablemente que pierdas también. Tienes que pelear con las herramientas que Dios puso en tus manos. Tienes que moverte con la sabiduría que Dios te ha dado. Tú no puedes bajo ninguna circunstancia tratar de resolver una situación como la resuelve la mayoría de la gente. ¿Usted está entendiendo? Lo primero que le dicen a David es, bueno, te vas a tener que poner esto y pelear como nosotros peleamos. Pero es que yo nunca he hecho esto. Yo no puedo. El texto está diciendo también, miren qué freco es David. David le dice al rey, yo era pastor de ovejas. Usó el pasado pretérito indefinido, ser. Yo era, pero un capítulo atrás, unos versículos atrás, tú dejaste las ovejas con eso. Ya tú no eres pastor, David. Se estaba viviendo, ya David se veía, escuche bien, a él lo habían ungido como rey en el pasaje anterior. Él está frente a un rey y él está preguntando, ¿y qué le van a dar al que venza al gigante? Bueno, le van a dar la mano de la hija del rey, lo que automáticamente ya lo hace parte de la corte como príncipe. Le van a dar mucha riqueza y su familia no va a pagar taxes. Maldito tase del diablo. Jehová reprenda. Y dice entonces David, espérate que a mí me ungieron como rey, me ungieron como rey. Esta es la oportunidad. Rey, yo era pastor de ovejas. Ese filisteo, yo me lo como con yuca. Yo era pastor de ovejas. Y cuando venía un león o cuando venía un oso, yo los mataba. Es más, no solamente los mataba. Cuando se me llevaban la oveja, no, yo les caía atrás. Ellos se llevaban la oveja corriendo y yo iba detrás de ellos. Y yo los mataba y les quitaba la oveja. Amados, ¿a dónde voy con esto? Es que ya las situaciones que enfrentas ahora, si prestas atención, ya Dios te ha enseñado cómo lidiar con ellas. Porque has tenido situaciones en el pasado que sin saberlo te han preparado para tu presente. Te han preparado para tu realidad actual donde estás ahora. Sin embargo, tienes que tener cuidado. Porque probablemente alguien te diga, debes hacerlo así o debes hacerlo asá. Debes pelear de esta manera, ponte esto, haz esto de esta manera. Ya tienes las herramientas necesarias. Ya Dios te ha dado a ti lo que necesitas para poder enfrentarte a la realidad que estás enfrentando ahora. Piensa un momento. Aunque David no tenía un trasfondo militar, David sabía lo que era enfrentar una situación peligrosa. Vaya usted y fájese con un león o con un oso, a ver si es chicle que mastica la chiva. Solamente unos cuantos entendieron esa frase. A ver si es fácil. Mis amados, sin embargo, el chamaquito tenía ya su mente puesta
en la meta o en lo que quería alcanzar. Y es importante que usted entienda que Dios, lo que usted tiene en sus manos, Dios lo puede maximizar. Las experiencias que David había tenido ya en el pasado le sirvieron de recordatorio de que él podía, en el nombre de Jesús, enfrentarse a la situación que se estaba enfrentando y salir victorioso de ellas. Y el enemigo quiere distraerte y quiere hacer que pelees con sus herramientas, con el propósito de apartarte del plan de Dios. Amados, las armas que Dios nos ha dado son más poderosas. Tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos el ayuno, armas que son más efectivas que cualquier arma del mundo. Y también Dios nos ha dado estrategia, amados. Uno no puede usar métodos para salirse de ciertas situaciones. Y ese es precisamente el punto. David le dio la armadura, Saúl le dio la armadura a David, buscando de, bueno, mira, esta es la forma en la que estamos acostumbrados a pelear y esto es lo que hay que hacer. Entonces, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra realidad que queremos resolver las cosas como la mayoría de la gente las resuelve y queremos hacer las cosas como todo el mundo hace. Y no es posible que usted, haciendo lo mismo, espere un resultado diferente. Es un absurdo. Es un absurdo, amados. Dios te ha dado lo que necesitas y es importante que entiendas que tienes que pelear con las herramientas que Dios ha puesto en tus manos. Otra cosa importante, otro detalle importante es en el 28, versículo 30, su hermano Eliab escucha a David hablar y dice la Biblia, se encendió su ira contra David. Se enojó extremadamente. Se enojó en extremo, en exceso, porque David estaba pues preguntando, simplemente, literalmente, yo solamente estoy aquí preguntando y ya. Y se enojó bastante. Sin embargo, si usted se fija, la Biblia dice que David se le movió del lugar, se fue a preguntar a otro lado. Amados, muchas veces las distracciones vendrán de nuestro entorno. Muchas veces no solamente nosotros somos los que nos descalificamos. Muchas veces personas allegadas a nosotros, personas en nuestro entorno nos van a descalificar. Sí o sí. Nada más le pasa al pastor. Y eso es lo que más duele. Duele más, porque si usted escucha la crítica de alguien, no sé, en mi caso particular, cuando escucho crítica de alguien que no mantiene a mis hijos, que no me paga mis biles, con todo respeto, a mí, en buen dominicano, se me importa. A mí no me importa, honestamente. A mí no me importa, te lo digo de todo corazón, sin intentar ser como, qué sé yo, apático, no sé. Pero a mí no me importa lo que la gente diga de mí. A mí me entra por un oído y me sale por el otro. Ahora, si usted me está pagando los biles, bienvenido. Me va a mantener a mis hijos, bienvenido, yo le escucho. Pero probablemente tan igual me sigue importando poco lo que diga. Y David, amados, lamentablemente su hermano, su entorno, su sangre es el primero que trata de descalificarlo. Yo sé por qué tú estás aquí. Yo conozco la maldad de tu corazón. Mijo, ¿qué tú estás hablando? Yo estoy solamente preguntando. Y lamentablemente, amados, son distracciones que aunque no parecieran, el propósito es robarnos la bendición. Imagínense si David se hubiera enredado a discutir con el hermano, habría perdido el propósito para el que verdaderamente fue llamado. ¿Usted cree que es coincidencia que en el momento que este hombre sale a decir lo que está diciendo, está la persona que puede vencerle en ese momento? No es coincidencia. Mi exhortación es, amados, que se manténganse enfocados en lo que Dios le ha llamado a hacer. No pierdas energía, no pierdas tu tiempo en batallas que no importan.
Aprende a diferenciar lo que verdaderamente cuenta y vale. Porque siempre habrán personas que nos van a criticar porque no entienden el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Porque no lo entienden. Hay personas que van a cuestionarte, que te van a cuestionar el llamado porque no entienden o porque Dios no ha tratado con ellos. Vamos a dar el beneficio de la duda. Dios no ha tratado con ellos y van a cuestionar tu llamado. Lo van a cuestionar. Y es en ti el tener el discernimiento necesario para saber cuando Dios te habla y cuando es el enemigo. Porque, amados, si usted se lee Mateo 4, cuando Jesucristo está siendo tentado, Satanás lo está tentando con la palabra. No está diciéndole loqueras. Es con la palabra que está tentándolo. Si tú eres el Hijo de Dios, te conviertan en pan las piedras. Tírate de allá arriba que Él va a mandar a sus ángeles para que te... Y Jesucristo le responde con la palabra. Habrá gente que va a usar la Biblia. Amados, discernimiento es importantísimo. El discernimiento es importante. Porque no todo el que está parafraseando o mencionando la Biblia está hablando de parte de Dios. ¿Usted me está entendiendo? No importa la posición. Porque somos hombres infalibles. Yo puedo darle un mal consejo a usted. Dios me guarde y me libre. Pero yo puedo mal aconsejarle. Sin mala intención. Tal vez por falta de guianza. Por falta de qué sé yo, de buscar entendimiento. Pero es muy probable, es posible. Cuando el Señor nos llamó aquí a Ohio, a mí y a mi esposa, hubo pastores que me decían, no vayas para allá, pastores. Entienda bien, pastores. Estamos llamados, ¿a qué estamos llamados? A pastorear ovejas. Hay una iglesia que no tiene pastor y un pastor me dice que no venga. Alaba lo que él vive. ¿Usted me está entendiendo? Hay que saber discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Porque usted sabe, yo le he dicho 1000 veces cómo Dios nos llamó a mí y a mi esposa. Fue una cosa de locos. Y yo creo que Dios lo permitió a sí mismo, con todas esas locuras que pasaron, para confirmarnos que Él es quien nos está llamando. Para que no nos quede la más mínima de las dudas. Y por eso es importante usted entender cuál es su propósito. A David lo habían ungido como rey. Y David está escuchando que al que venza al gigante lo van a hacer príncipe. Entonces, ¿qué es lo lógico? Déjame ponerme donde el capitán me vea para acercarme al llamado que tengo. Sin embargo, gente que no han recibido revelación divina, que te van a juzgar basándose en quién eres, porque él estaba juzgando a su hermano basado en que él es el que cuida las ovejas. ¿Con quién dejaste las ovejas que estás cuidando? Usted sabe el ser pastor de ovejas es de las profesiones la más baja en esos tiempos. Esa gente no tenía voz ni voto, literalmente. Y el hermano le recuerda, tú lo que eres un simple pastor de ovejas, ¿con quién dejaste las ovejas? ¿Qué tú haces aquí? Porque el hermano veía al muchacho y David sabía quién él era. A mí me ungieron para ser rey y yo voy detrás de este tipo. ¿Usted me está entendiendo, amados? Discernimiento es importantísimo a la hora de recibir instrucción, guianza. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces vamos más adelante a cuando ya se van a enfrascar en la batalla David y Goliat. Yo le voy a leer este pasaje, los versículos 45 al 47. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel,
Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Lo que David está hablando con Goliat, esa conversación que ellos tuvieron, duró más que la pelea que tuvieron. Cuando Goliat ve a David, le dice: yo soy un perro para tú venir contra mí con palos. Que tenía el cayado pastoral. David no había, él dejó su profesión de boca, pero andaba con su cayado igual. Y dice la Biblia que lo maldijo en nombre de sus dioses. Goliat maldijo a David en nombre de sus dioses. Y David entonces responde la maldición de Goliat con otra maldición. ¡Hey! Te voy a arrancar la cabeza. No solamente a ti, sino a los que vienen contigo. Y no te van a enterrar, porque las aves del cielo y las bestias de la tierra te van a comer, y después que te coman te van a excretar. Una maldición le está tirando, porque tú vienes con espada, tú vienes con tu fuerza humana a enfrentarme, y tú has provocado al Dios real y verdadero. Y después que yo te venza, la tierra sabrá que en Israel hay Dios. Usted sabe que en tiempos bíblicos las naciones se levantaban en guerra una contra otra, y cuando una nación subyugaba a la otra o le vencía, el entendimiento, el razonamiento detrás de la victoria era: los dioses de mi nación son más fuertes que los dioses de tu nación. Y ellos entendían que las guerras, que las batallas eran espirituales. David entendía que la batalla que él iba a librar con Goliat era espiritual primero, antes que física. Y viceversa, Goliat también entendía lo mismo. Por eso Goliat maldice en nombre de sus dioses a David, y David no se queda dado y le responde maldición con maldición en nombre de su Dios. Porque hay un entendimiento de que las batallas que ellos están librando físicamente son simplemente un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Amados, la batalla que estás peleando es muy probable que no sea tuya y sea de Dios. Y tú estás tratando de librar una batalla con tus fuerzas, con tus recursos, y es muy probable que estés entorpeciendo lo que Dios quiere hacer. Ni un amén. Ustedes dejan que Dios pelee por ustedes. Ay, sí, ustedes lo dejan. Ustedes se sientan: papá Dios, mete mano. No, mi gente, no. Entiendan bien que las batallas que estamos atravesando, las situaciones que estamos atravesando, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, me atrevo a decir que todas las veces, son más espirituales de lo que nosotros pensamos. Nosotros, la Biblia nos dice que no tenemos batalla contra carne ni sangre. Y es muy específica en esto. Y tal vez tú tengas a alguien ahora a quien tú quieres ahorcar. Ay, mira los santurrones. Yo les veo las aureolas a ustedes. Usted tiene personas que a usted no le cae muy bien. Tenemos que arrepentirnos todos los días, pedirle perdón al Señor. Hay personas que a uno no le cae bien, que uno los quiere de lejos. Padre, bendícelo allá, bien lejos de mí. Prospéralo, Señor, pero lejos. Hay personas que uno no quiere saber de ellos, amados. Sin embargo, es importante que usted entienda que a veces el Señor quiere hacer algo con nosotros para glorificar su nombre. Que David hace énfasis y dice: y sabrá toda la tierra, que hay Dios en Israel, que hay Dios que libra, que protege, que guarda. David mencionó a Dios 7 veces en ese discurso. Él sabía que la batalla, que lo que él tenía enfrente de él era más espiritual que otra cosa. Este se levantó, este ni sabe lo que está haciendo. Le digo una cosa: David pudo haber agarrado esa piedra y le hubiera lanzado, Goliat aquí le hubiera lanzado para allá, y la piedra da la vuelta y se le pega a Goliat en la cabeza. Eso no había manera, honestamente.
Porque él está batallando. Entendía que era una batalla espiritual más que otra cosa. Simplemente necesitaba alguien que estuviera dispuesto a representar a Dios para que Dios se lleve la gloria. Porque es que no había manera, no había forma de David vencer a ese hombre. En ningún momento. David ni siquiera protegido estaba. La lanza del tipo seguro que pesaba más que el mismo David. Amados, sí es importante que usted entienda que el poder de Dios supera las armas humanas. Les describí las armas de Goliat para que usted entienda la magnitud de la batalla. Y es importante que entendamos que la gloria es de Dios siempre. Que el propósito de muchas de las batallas que atravesamos es que Dios sea exaltado, que Dios sea enaltecido, que el nombre de Dios sea reverenciado. Si usted se fija, si nos vamos a la parte lógica de la batalla, David no tenía ninguna probabilidad de vencer y hasta débil se veía en comparación con Goliat. Y es precisamente que Dios usa nuestras debilidades para mostrar su fuerza. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Corintios está orando para que el Señor le quite la batalla que tiene. No describe la batalla. Tiene una situación muy difícil que incluso está afectándole ministerialmente a Pablo. Y dice Pablo, y yo le he rogado 3 veces a Dios. De rogar no es de decir, Padre, ayúdame ya, no. Yo he sido intencional en mi tiempo de oración con el Señor. Yo he apartado tiempo con Él. Yo me he metido con Dios concerniente a esta situación, pidiéndole a Dios que remueva esta situación. Y las 3 veces Dios me dice lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando usted entiende que su debilidad, que tu debilidad es tu fortaleza, te va a cambiar la vida. Me explico. Cuando tú entiendes que hay cosas que tú no puedes cambiar, que hay situaciones que tú, por más que quieras, no puedes resolver. Cuando entiendes, cuando ya hiciste lo que estaba humanamente posible hacer y reconoces que si Dios no mete su mano, no cambia la situación. Cuando entiendes esta verdad bíblica, te va a cambiar la vida. Porque muchos de nosotros no entendemos que en la debilidad es cuando Dios se fortalece. Porque es que no nos queda de otra más que depender de Él. Ahora bien, yo con esto no estoy diciendo que no haga nada. Porque la misma Biblia exhorta que el que es esclavo, si puede ser libre, que se haga libre. ¿Usted está entendiendo? Si hay algo que tú puedes hacer concerniente a tu realidad, haz lo que puedas hacer. Pero entiende, es importante que entiendas que hay situaciones que solamente Dios las puede cambiar. Y que tu debilidad no existe en ti con el propósito de reducirte, sino es más bien de glorificar a Dios, de magnificar a Dios. ¿Me entienden, amados? Están aquí, no se me distraigan. Hey, mírenme acá, no se me distraigan. Ustedes ven a esos muchachos todos los días. Amados, las debilidades no tienen, el propósito no es reducirte. El propósito es magnificar a Dios. Y que te des cuenta que realmente Dios estuvo contigo. Que te des cuenta que realmente la situación de la que te saliste o te escapaste, lo pudiste hacer porque Dios estuvo contigo. David no ganó la pelea a pesar de ser el más pequeño. David no ganó la pelea a pesar de ser el más débil. Precisamente esa debilidad fue lo que le dio la ventaja a él. Él no tenía nada que perder. Yo no tengo nada que perder. Porque Dios le había dado una palabra a David. Escuche bien, miren. Le voy a refrescar la memoria. En el versículo 38, en el 37, David le dice a Saúl: yo era pastor. Yo era pastor. En el capítulo 16, a David lo habían ungido como rey. David recibió una palabra de parte del Señor. Síganme.
Cuando Goliat se levanta contra el campamento, David dice, ven acá, pero el Señor me ungió como rey. Quiere decir que yo no me voy a morir hasta que yo no sea rey. Yo me voy a tirar con este tigre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Él no me va a matar, porque yo estoy supuesto a ser rey, porque el Señor lo determinó así. Y el Señor cumple su palabra. ¿Usted sabe por qué yo sé que David sabía exactamente lo que estaba haciendo? Porque él llama incircunciso a Goliat. Es un término teológico. Tú no estás dentro del pacto que yo estoy, hombre de Dios. Ya Dios habló una palabra. Yo me puedo agarrar ahora mismo y tirarme de un edificio y voy a caer de pie como un gato. No me voy a morir porque Dios habló. Y Dios va a cumplir su palabra. Entonces, si estos cobardes manganzones ninguno quieren pelear, yo voy a pelear con el tipo porque yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Amados, entienda bien. Gloria a Dios. Si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir, independientemente de lo que se levante en contra tuya, independientemente de las situaciones que enfrentes. Si Dios fue el que te dio la palabra, óyeme, te puedes morir hoy y mañana te resucita, pero la palabra se va a cumplir. Porque Dios fue que lo dijo. Y David se para a pelear con este tipo sabiendo que lo habían ungido como rey. Le estoy diciendo a ustedes, miren, esto no está en la Biblia, esto no es bíblico. Yo me voy a atrever a decir esto. David hubiera tirado la piedra para el suelo y del suelo se levanta y se le pega en la cabeza al tipo. Estaba destinado a volarle la cabeza a Goliat, porque había una promesa sobre él. Entiende que si Dios te habló y siente que está aconteciendo todo lo contrario de lo que Dios dijo, es precisamente para acercarte al propósito que Dios está permitiendo, las situaciones que está permitiendo en tu vida. No es para destruirte, porque Dios no es ambivalente como nosotros. Dile al que está al lado tuyo, Dios no es ambivalente como tú. Que hoy estás, que hoy sí, mañana no. Dígaselo. Hoy estás sí, mañana no. Dios no es así. Dios no de repente, que de repente Dios te dijo una cosa hoy y mañana cambió de parecer. Mi hermano, Dios no anda en gente. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Dios no anda en eso de estar cambiando de parecer, porque de repente, qué sé yo, pues cambió de parecer. No, Dios no es así. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Dios lo va a cumplir. ¿Usted me está entendiendo? Y esas debilidades, esas situaciones que parecieran estar ahí para mermar tu propósito, es precisamente lo que Dios quiere utilizar para llevarte a Él. Amén. Comienzo a predicar ahora entonces. Esa es la introducción. Amados, miren, el punto de esta historia de David y Goliat tiene muchísimas enseñanzas. Yo les di 3 o 4, pero tiene bastantes enseñanzas. Pero el punto principal no es motivarnos a que seamos como David y derrotemos todos los gigantes que se nos aparezcan al frente. Se pusieron serios. ¿Qué usted me está diciendo, pastor? Yo le voy a decir ahora. Ciertamente, hay cosas que podemos aplicar de la historia de David a nuestras vidas, como las que les mencioné. Una que no podemos aplicar es, ahora voy a matar a todos los gigantes que se me aparezcan al frente. Les voy a decir por qué. Porque la historia de David no está ahí para motivarnos a nosotros a ser matagigantes, aunque lo hemos escuchado 1500 veces. Y estamos aquí en la iglesia y vengo y les predico un mensaje, vamos a matar a los gigantes, y salimos motivados de la iglesia, sí, vamos a matar a los gigantes. Y llega el lunes y estamos, este gigante se va para el suelo, este gigante, y llega el lunes y trae el gigante y llega el martes y de repente el miércoles y ya el gigante nos está dando cocotazos otra vez y nos está ganando la batalla. Usted sabe que a mí no me gusta hablarle a las emociones. No me gusta hablarle al razonamiento del ser humano, porque Dios fue el que creó el razonamiento. Dios fue el que nos dio la capacidad de usar la lógica y el sentido común, amados. La fe, la lógica y el sentido común van de la mano, aunque usted no lo crea. Después le explicaré.
Pero yo quiero que usted entienda algo y usemos el sentido común, por favor. Siempre vamos a tener gigantes que vencer. Los gigantes no se nos van a acabar. Es lo primero. Amén. Hoy venciste a uno, mañana te viene a llegar otro gigante. Y tal vez pasado sea otro. Siempre tendremos las situaciones. La historia de David, lo que nos está ilustrando es que nosotros, que estamos aquí congregados, somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos David. Dígale que tal, tú no eres David. Tú no vas a matar gigantes. No. Nosotros somos el pueblo. Temerosos, débiles, faltos de fe y de confianza. Eso somos nosotros. Nosotros en la historia de David y Goliat somos el pueblo atemorizado. Nosotros necesitamos a alguien que pelee por nosotros. Entienda bien, usted necesita a alguien que pelee por usted. Nosotros necesitamos a alguien que pelee con nosotros. Israel necesitaba un campeón, un héroe. Dios escogió a David que se levantara a pelear por Israel. Nosotros necesitamos un Salvador que pelee nuestras batallas. No podemos pelear solos. Nosotros no podemos vencer al pecado y la muerte solos. Ahí entra Jesucristo. Jesucristo es el David perfeccionado. Usted sabe una cosa, hay gigantes que vienen a nuestra vida porque Dios mismo los manda con el propósito de ayudarnos a enderezar. Hay situaciones que por más que tú quieras pelearlas, no vas a salir victorioso de ellas. Pareciera una contradicción. Pastor, pero hace un momento me habló de... Sí, entiéndame. Hay cosas que podemos aplicar de la historia. Ciertamente. Claro que voy a permitir que Dios pelee por mí. Claro que voy a usar mis herramientas que Dios me ha dado. Claro. Dios me ha dado la capacidad, a mí particularmente, de independientemente que me pone nervioso estar aquí parado hablándoles, lo disimulo muy bien. ¿Sí o sí? Todos los domingos yo subo aquí con nervios. Todos los domingos. Eso no se va. Yo honestamente se los digo. No se va. Sin embargo, es la capacidad que Dios me ha dado. ¿Me entienden? Cada uno de nosotros tiene una capacidad. El temor creo que es lo que me obliga a mí a prepararme antes de venir a predicarles a ustedes. A no venir aquí a adivinar, a decir disparates. Ese temor es lo que Dios utiliza para que todos los días, desde que yo salgo de mi casa hasta el sábado en la noche, estoy yo cuadrando el mensaje. Hasta aquí me he parado yo a terminar de cuadrar el mensaje porque no termino de cuadrar por dónde que le voy a entrar. Una semana preparando un mensaje de media hora. El temor de pararme aquí a decir cosas antibíblicas. Y a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas precisamente para que dependamos de Él. Precisamente para que demos nuestro 100%, porque fuera de Él no pudiéramos hacer absolutamente nada. Así que yo pudiera motivarles, vamos con Goliat, vamos a acabar con los gigantes. Que venga Goliat, que le voy a volar la cabeza. No, la verdad es que vendrán gigantes a nuestras vidas enviados por Dios. Enviados por Él mismo. Con el propósito, amados, de que recordemos que necesitamos a Jesucristo. Necesitamos de Cristo. Miren, David es un tipo de Cristo, me voy a explicar. Es una referencia, se puede usar como referencia, diríamos. Hay muchas similitudes en la vida de David y de Jesús. Por ejemplo, ambos nacieron en Belén. Una ciudad, honestamente, la más pequeñita, una ciudad menospreciada. Ambos eran pastores. David fue un pastor literal. Jesucristo, según Juan 10:11, es el buen pastor. Ambos fueron elegidos directamente por Dios. Ambos fueron elegidos por Dios de manera directa. Ambos son reyes. David gobernó en la tierra. Cristo es el Rey de Reyes y Señor
de señores. Ambos fueron perseguidos. David fue perseguido por el rey Saúl y Jesús fue perseguido por las autoridades del momento. Ambos enfrentaron gigantes. David enfrentó a Goliat. Cristo enfrentó al pecado y la muerte. David es el fundador de la casa de David, el reino de David, el linaje de David. Y Cristo es llamado el Hijo de David. Y el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David de que nunca, de que siempre Israel tendría un rey de su linaje. Y Cristo es rey por siempre. Amados, si sigo, no termino. Pero David nos tipifica a Cristo. Y nosotros necesitamos a alguien que pelee nuestras batallas, amados. Más que salir de aquí con la autoestima disparada y la confianza, yo quiero que usted su confianza la ponga en el Señor. Yo quiero que usted salga de aquí con el entendimiento de que es a Cristo que usted necesita. Ciertamente hay muchas cosas que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas de esta historia. Y claro, lo que usted aprenda, aplíquelo. Pero recuerde que hay batallas que necesitas que alguien la pelee por ti. Necesitas que alguien interceda por ti. Mandatorio. No hay manera, no hay escenario en el que puedas salirte de donde estás si Dios no interviene, si Dios no intercede. Amén. ¿Recibimos el mensaje? Pongámonos de pie, vamos a orar, amados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Permítame hacer una oración por ustedes. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto. Si necesitas aceptar a Cristo como Señor y Salvador, el altar está abierto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Dios eterno. Te doy gracias, Padre, porque así como David, Señor, peleó en representación de todo el pueblo,